Este vídeo trata sobre la antigua Grecia y lo vamos a dividir en 4 ámbitos: en el histórico, político, social e intelectual. En el ámbito histórico vamos a hablar sobre la Guerra del Peloponeso. Se denomina Guerra del Peloponeso a la que enfrentó durante casi 30 años a todo el mundo griego entre el 431 y el 404 a.C. Se desarrolló en 3 ámbitos: la Hélade, la Magna Grecia y el litoral de Asia Menor, y se desarrolló en 3 fases: la guerra arquidámica, donde Esparta lanzó repetidas invasiones sobre el Ática, mientras que Atenas aprovechaba su supremacía naval para atacar las costas del Peloponeso y trataba de sofocar cualquier signo de malestar dentro de su imperio. Este periodo de la guerra concluyó en el 421 a.C. con la firma de la paz de Nicias. Sin embargo, al poco tiempo del tratado fue roto por nuevos combates en el Peloponeso, lo que lo llevó a la segunda fase. La segunda fase es la siciliana, en donde en el 415 a.C. Atenas envió una inmensa fuerza excepcionaria para atacar a varios aliados de Esparta. La expedición ateniense, que se prolongó del 415 al 403 a.C., terminó en desastre con la destrucción de gran parte del ejército y la reducción a la esclavitud de miles de soldados atenienses y aliados. La tercera y última fase es la de Decelia o Jonia. En esta etapa Esparta, con la ayuda de los persas y los estrapas, gobernadores regionales de Asia Menor, apoyó rebeliones en estado bajo el dominio de Atenas en el mar Egeo y en Jonia, con lo cual debilitó a la Liga de Delos y finalmente privó a Atenas de su supremacía marítima. La destrucción de la flota ateniense en Egospótamos puso fin a la guerra y Atenas se rindió al año siguiente. Ambiente político. La política durante el siglo de Pericles se clasificaba en instituciones. Estas instituciones estaban compuestas por 3 grupos o cargos: los magistrados, la asamblea y el consejo o bule. Los estragos eran los magistrados más importantes y eran elegidos por la asamblea. La asamblea era el primer órgano de la democracia, era donde se reunían todos los ciudadanos atenienses. Y el consejo, que era el que daba el visto bueno a lo que decidía la asamblea. En cuanto al gobierno, Atenas en esta época estuvo gobernada por 10 estrategas. Efialtes fue el jefe y Pericles su ayudante. Efialtes murió asesinado por sus enemigos y Pericles pasó a su cargo. Lo nombraron estratego en el año 445 a.C. y mantuvo el cargo hasta el 429 a.C., cuando murió. Pericles, estando en el gobierno, consiguió que se permitiera el acceso a cargos públicos a los ciudadanos atenienses llamados tetas, que carecían de riquezas. También consiguió la institución de la mistoforia, un salario para los que acudieran a la asamblea. Con esto logró que la asamblea estuviera siempre llena. Por último, consiguió que Atenas fuera la primera y más importante ciudad del mundo griego. El ambiente social. En cuanto al ambiente social, los ciudadanos durante el siglo de Pericles se dividen en clases sociales, en ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos eran los extranjeros, las mujeres y los esclavos. Estos se dividían en 3 categorías legales: los ciudadanos libres, los metecos o forasteros y los siervos. Las mujeres, los jóvenes y los metecos o forasteros no gozaban del derecho a la plena integración social y política. Respecto a las mujeres, no intervenían en la vida de la polis ni tenían voto. Las mujeres trabajaban de nodrizas, de vendedoras o de comadronas. La mujer, durante esta época, se dedicaba únicamente al cuidado del hogar. Tenían el gineco, un lugar donde permanecían con sus hijos y las sirvientas. También estaban las mujeres hetairas, que recibían una educación únicamente para satisfacer a los hombres. Y por último estaban los esclavos, que podían ser públicos o privados, pero ambos carecían de cualquier derecho. El último ámbito es el intelectual. Los historiadores consideran que el siglo de Pericles fue el siglo de oro de la escultura y la arquitectura. En este periodo los elementos decorativos y la técnica empleada no variaron en absoluto respecto del anterior. Lo que le caracteriza es la cantidad de obras ejecutadas y el refinamiento e incluso la perfección de los trabajos realizados. Se trata de obras de carácter religioso, como por ejemplo la reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia. Otro elemento característico fue el teatro. Atenas llegó a ser la gran ciudad del teatro griego. Hasta ese siglo existían solamente teatros elevados en piedra, pero en el siglo de Pericles se organizaban las representaciones en unos teatros provisionales, hechos de madera que solo se mantenían los 10 días que duraban las representaciones.
Los principales autores teatrales de esta época fueron Esquilo, Sófocles, Aristófanes y Eurípides. En este campo sobresalió la tragedia y la comedia.